Bueno, estamos aquí de nuevo para seguir viendo la entrevista interesante con Fernando Pascual. Veamos. Esto también podemos utilizar, desde luego ya a grandes rasgos, Second Life como una herramienta de apoyo a la educación presencial, donde valiéndonos de simulaciones 3D y laboratorios virtuales, facilitaremos la comprensión del alumno frente a temáticas que en el medio plano no llegan a asimilar. Y desde luego esos laboratorios que se pueden realizar aquí en el plano físico serían en algunos casos inviables. Y, desde luego, aprovechando que este torno brinda la posibilidad de la inmediatez y presencia virtual inmersiva, es un gran aporte para la educación virtual, pudiéndose combinar con plataformas ya conocidas como Moodle. En el ámbito de actividades fuera de las aulas, se puede establecer un campus virtual que acerque y enriquecerá con diversas actividades tanto a alumnos como a docentes, añadiendo la posibilidad del intercambio de conocimiento con personas e instituciones de todo el mundo, o sea, ya no solo dentro de la propia institución educativa, sino con otras personas de otros países, bien docentes, otras instituciones u otros alumnos. Respecto a todo eso, ¿cuáles serían los para virtualizar una institución que estuviera interesada en hacerlo? Sí, me gustaría de pronto aclarar un poco más la pregunta. Si hay algunos pasos especiales en ese proceso. Bueno, indudablemente lo importante ante cualquier proyecto es tener éxito en él. Lo primero es saber por qué concebir, saber por qué entramos. Y para visualizar más allá de una primera impresión de por qué entramos, puesto que claro, aquí no podemos hablar de entrar como entré yo. Es decir, vamos a entrar por curiosidad, ¿no? Estamos hablando de desarrollar un proyecto y que dé unos resultados. Con lo cual, yo creo que es muy, muy importante contactar con expertos en asesoría y desarrollo sobre este medio. Es decir, personas que realmente estén viviendo este medio, que se lo conozcan profundamente y que puedan brindar esa asesoría e incluso brindar el desarrollo de su proyecto. Incluso no en un primer término, es decir, asesórame y hazme esto, sino incorporarles dentro del proyecto en una continuidad. Creo que eso es muy importante, por lo menos hasta que tengan la capacidad propia de poder mantener ese proyecto, porque es importantísimo que ellos mismos lo conozcan y lo experimenten personalmente. O sea, deben de conocer el medio y deben de experimentarlo personalmente. Es decir, tiene que haber, aparte de que lleguen a contratar personal que incorporen al proyecto, tiene que haber personal dentro de esa institución que conozca y experimente personalmente el potencial de la herramienta y llegue a conocer lo que son los recursos e incluso a especializarse en el uso, en la elaboración de alguno de ellos. Es importantísimo realizar un análisis para elaborar un plan de implementación en función de ese previo conocimiento, para valorar esos recursos y esas limitaciones. Con lo cual pasaríamos a elaborar un anteproyecto con las acciones a acometer. Aquí hay que poner muy claramente cuáles son los objetivos y los recursos que vamos a emplear y definiendo todo ello en función del resultado de ese análisis previo que antes habíamos realizado. Seguidamente lo que tenemos que hacer es la generación ya de ese espacio virtual, tridimensional, con los recursos necesarios para la implantación del proyecto. Aquí tenemos que decir, estamos generando un espacio virtual tridimensional con una intención. Es decir, eso es el soporte de esa intención, es decir, de esa acción social, esa acción educativa, etcétera.
tenemos que llevar continuamente una supervisión con mantenimiento continuo de las instalaciones, recursos y un seguimiento y registro de las investigaciones y de las actividades que ahí se realizan. Esto es muy bueno también en este punto, empezar a vincularlo, toda la acción que se hace aquí, registros, etcétera, con todo lo que conocemos de la web 2.0. Para propiciar el éxito del proyecto. Y como he dicho antes, no se debe de generar un espacio. La intención no debe ser decir, hago una reproducción, tengo una presencia estática, sino que eso tiene que ser una presencia social, es decir, tiene que ser un medio para realizar una actividad. En este caso, si estamos hablando de instituciones educativas, una actividad educativa de investigación y establecer, pues también, como hablé antes, un campus virtual que nos va a permitir el mostrar nuestra institución, nos va a permitir sociabilizar de una manera pues que en otros medios planos existen los campus virtuales, pero aquí, con este modo inmersivo, esa forma de comunicación, ese acercamiento va a ser, yo creo que más beneficioso tanto para los propios alumnos, para los docentes, y es imprescindible el mantener activo un calendario de actividades. Y bueno, con base en lo que nos acabas de compartir, ¿piensas que dentro de lo que ya existe en la educación desarrollar nuevas especializaciones? Pues pienso que sí, de hecho es algo que está surgiendo, es decir, los mundos virtuales surgieron, se van desarrollando, como hemos hablado anteriormente, Second Life dio al usuario, a diferencia de otras plataformas, que te dan un contenido ya realizado, tú te sirves de él, pero en Second Life todo lo que vemos, el hábitat en el que estamos, ha sido generado por los propios usuarios. Cualquiera de nosotros podemos aprender a desarrollar estos contenidos en todos los aspectos, es decir, todo lo que tiene que ver con el entorno, todo lo que tiene que ver con la animación del entorno, la programación y todo lo que tiene que ver con la presencia del avatar, etcétera, ¿no? Todo eso conlleva una serie de especializaciones, ¿no? Es un campo muy amplio. Conforme Second Life y todos los mundos virtuales pues vayan creciendo, también digamos que va a ir creciendo en recursos, va a ir creciendo, yo creo que en potencial de nuevas. De hecho, recientemente pues surge que se pueden traer otro tipo de objetos 3D aquí, que son los MES, y posiblemente en un futuro se vayan incorporando otras cosas. ¿Qué ocurre? Esto se está produciendo de una forma autodidacta, ¿no? Según va surgiendo el medio. Antes lo he relacionado con algunas ramas del saber. Y es posible que algún día eso pertenezca, es decir, estas especialidades pertenezcan o sean regladas por esas ramas del saber. También tenemos que tener muy claro que todo lo que es trabajo virtual está cada día más en auge, y esta es una plataforma desde luego muy potente para el ejercicio de ese trabajo virtual. O sea, pienso que sí, que podría y que en un momento determinado, cuando estemos hablando de un futuro próximo, pues lógicamente algo que hoy, pues a base de quien está investigando, porque tiene unas habilidades, va aprendiendo y desarrolla unas habilidades, en un momento determinado para acelerar ese proceso, partirá de enseñanzas. Existen cursos hoy en día, pero claro, esos cursos mejor realizados, esos cursos, digamos, ya enfocados de otra manera y ya digo, incluso podrían partir como especialidad de alguna de las carreras existentes. Y relacionado con todo esto que acabas de decir, a mí me interesa especialmente el futuro de las nuevas tecnologías. ¿Se puede saber ya cuál puede ser ese futuro? Bueno, pues la verdad es que
saber cuál va a ser el futuro de Second Life, de los mundos 3D inmersivos, ha sido la pregunta pues que siempre se le ha hecho a cualquier persona cuando se le estaba haciendo una entrevista de este tipo, ¿no? Y realmente hay estadistas que han hecho y economistas que han hecho algunas predicciones, y la verdad hacer predicciones sobre esto se puede decir que sí, que será una aplicación que va a tener su peso social, ¿no? Pues lo mismo que hoy navegamos y es normal que la mayoría de la gente tenga conexión a Internet, y bueno, hay que no tiene conexión a Internet, pero el móvil no le falta prácticamente, yo creo que a nadie, ¿no? ¿Cuándo algo así se va a producir con los mundos 3D inmersivos? Pues creo que depende, y ya no solo el cuándo, sino de qué manera van a ser usados. Creo que depende de la hora. Depende de la hora. Y para ser más concretos, por ejemplo, estamos hablando y hemos hecho alusión a la aplicación que puede tener Second Life como herramienta para la educación. El día de mañana, próximamente, tardará muchos años, realmente se utilizará para la educación, para la diversión, se utilizará bien, se utilizará mal, cuándo se utilizará bien. Eso depende de las instituciones que ahora mismo estén y entren en Second Life, de los docentes que están y entran en Second Life y de las investigaciones que se hagan. Es decir, el mañana es resultado de la hora. Bueno, Fernando, ¿y qué les dirías a las instituciones que aún no han estado en una plataforma virtual 3D como es Second Life, que aún no tienen presencia? ¿Cómo les animarías a ser parte de esta realidad, en verdad? Bueno, pues les animaría, pues haciendo referencia a lo que he citado anteriormente, pues que formen parte del futuro, que no esperen el futuro y que formen parte del futuro, que ahora mismo tenemos una serie de jóvenes que todo el tema de mundos virtuales lo tienen realmente asumido, y que una institución educativa no debe de esperar que esto le supere. Estamos hablando posiblemente de algo que va a tener mayor impacto de lo que tuvo Internet. O sea, si rememoramos un poquito cómo fue la evolución de Internet y las telecomunicaciones, etcétera, que la verdad es que a todos nos pilló muy por sorpresa, ¿no? Nos tenemos que adaptar, nos hemos tenido que adaptar, pues yo creo que esto va a ser un salto y que la tecnología está yendo cada vez más deprisa. Y es importante que se animen y que lideren estos términos. No esperar a que esto sea algo común, que haya muchísimas universidades, sino animarse a ser ellos una de esas universidades que encabezan. Bueno, Fernando, Pues muchas gracias, Fernando, por haber asistido a nuestro programa y haber compartido parte de todo ese conocimiento que tienes. Como siempre, el tiempo nos queda corto y apreciamos realmente tu visita. Gracias a ti, Alfonso, y a ti, Inés, por este momento tan agradable, y por supuesto a Sonia, a Yuri, el resto del equipo, y por haberme invitado a participar en vuestro programa. Ha sido muy instructivo, Fernando. Muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho hoy de ti. Os esperamos en el próximo episodio, en donde seguiremos viendo y aprendiendo más de los mundos virtuales. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en el correo virtualtvmagazine@gmail.com. Hasta el próximo episodio.